Pero el tema es, ¿de dónde sale este patrón? Es que yo conozco dos chicas anoréxicas que son totalmente distintas, porque esta que te digo que está súper cabreada, ya no está con la pareja porque la pareja la cogió lo que quiso más. Entonces ves a esta que se viste con un chico con ropa súper enorme y está siempre con cara de cabreada y revienta todo lo que se encuentra por delante. Claro. Y después está la otra, que también es anoréxica, va siempre arreglada, maquillada, bien vestida como una chica y no está cabreada como la otra. Son dos patrones muy distintos. La proporción de cabreo es, cuando tú entrenas con esto, y sabes que este es el deporte más cabrón del mundo, ¿no? Claro. Para poder conseguir esto, las horas de soledad y sufrimiento que lleva el paisano no tienen ni idea. Te lo digo. Desde los 20 años en un gimnasio yo te diré lo que pasó, ¿no? Bueno, como el que Me corre, cambia ahora, pero... como el que corre, ¿no? ¿Eh? El que corre No, en porque el que soledad. corre, no. El que corre, corre un rato y no es lo mismo correr que levantar peso. Porque tú cuando corres te deslizas. Es como que patinas, aunque hagas un esfuerzo, ¿sí? Y estás corriendo, te estás yendo, pero esto estás encerrado en un búnker, haciendo fuerza y aguantando el dolor, y levantando peso. Es un deporte de mierda, no, lo siguiente. Una cosa es hacer un fitness, un poquito de entrenamiento, y otra cosa es desarrollo muscular. El desarrollo muscular es muy cruel. Y los que estábamos en eso, pero muy pirados, ¿eh? O sea, muy mal de la cabeza para aceptar semejante nivel de sufrimiento. O sea, lo que pasa es que, claro, las personas, porque hay entrenamientos y entrenamientos, esto, ¿no? Como todo. Entonces, una cosa es el entrenamiento, repito, para fitness, otra cosa es el entrenamiento para culturismo. El entrenamiento para fitness es como correr, es una cosa más dinámica, de más llevadera, ¿vale? El entrenamiento de culturismo, no, eso es una locura. Ustedes piensan que el culturista lo que busca es destruir el músculo. Lo que busca el culturista es esto. Romper fibras para que luego se creen. ¿Eh? O sea, lo que buscamos es necrosar para luego reparar. Pero para necrosar, tiene que ser un entrenamiento para necrosar. Que no es un entrenamiento de correr. Cuando vos corres, se van reemplazando las fibras. Aquí lo que buscamos es el colapso y la rotura de las fibras. ¿Vale? Es muy diferente. Y eso va en base a dolor. Incluso después podemos ver cómo se puede controlar el dolor. Y también vemos que el dolor es una información, no es una realidad también, porque el dolor desaparece también. Cuando entrenamos en ciertos niveles, controlas el dolor. Estás en un pico de dolor y te puedes mantener entrenando en ese pico de dolor y llega un momento que ¡pum! Baja. O sea, es flipante, por eso me dedico al músculo, al mundo del músculo, porque lo he vivido durante muchos años y no solamente lo he hecho yo, sino que lo he podido, como generaba gente para competición y estábamos basados todos en eso, en acto competitivo, y sabemos que para poder competir tenemos que generar nuevas fibras. Ven, acá tenemos una fibra, ¿sí? Tenemos que generar que crezcan nuevas fibras, que no es lo mismo que se pongan más gorditas las fibras. No. Hay que hacer hipertrofia. Hipertrofia es crecimiento de nuevos tejidos celulares y solo se crean en base a la necrosis. Y para romperlos tiene un nivel de entrenamiento muy salvaje. Mucho peso, mucha intensidad, bueno, mucha salvaje. Cuando el entrenamiento empieza, cuando el alumno ya se está muriendo. Cuando ya grita que quiere desaparecer, que no puedo más, o no, ahí empieza la serie. Es complicado. Pero bueno, que nos hemos entrenado durante muchísimos años, hemos visto gente y bueno, pues sabemos perfectamente lo que es, y hemos estado también en deportes de interacción, en carreras y demás, en maratones y demás, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. La maratón puedes o no puedes y pista. Y haces una maratón y chao, te fundes ese día y chao, hasta la próxima. Tú tienes que hacer esto el lunes y el miércoles tienes que repetir. Y el miércoles tienes que repetir.
si entrenan, bueno, chicos acá entrenan todos los días por semana, eso es imposible de hacer, necesitas recuperación de un tiempo para el otro, ¿sí? Entonces si rompes un lunes, hasta el otro lunes no puedes volver a entrenar eso, es lo lógico, ¿no? Y si lo rompes, verás que creces. Hacer crecer, podemos hacer crecer a cualquiera, ¿vale? Lo que pasa es que hay que ver si se le aguanta, porque hay que llegar a ese punto de ruptura muscular, ¿vale? Vale. Más. Y acá entramos ya en lo que hacen un poquito en física cuántica, son las 11:20. Esto es un blog, ¿no? Y es información para que busquen información en internet, ¿no? Donde el pobre Newton, Lipton le mete mucha caña a Newton, ¿no? No está para nada de acuerdo con él. Porque Newton habla solamente de estructura en sus escritos, sin mencionar el tema de la percepción, ¿no? Entonces acá te está diciendo que eran leyes de física cuántica y no las de Newton las que controlaban los movimientos moleculares que hacen posible la vida. Entonces, claro, la física cuántica es el tema sopa, ¿no? Porque no podemos corroborar nada. En física cuántica todo vale y nada vale, ¿no? Entonces no hay un sistema más... O sea, tú puedes romper un músculo haciendo pesas, pero no necesariamente porque lo hagas lo vas a poder romper. Si haces esto hoy y mañana a ver qué pasa, ¿sí? Y pasa algo muy bonito, que puede ser que tengas crecimiento muscular sin entrenar, que también lo hemos experimentado. Se genera crecimiento muscular cuando se hacen las vagotonías de la fibra, porque a veces la fibra se agrede con rotura, a veces se agrede solamente con información. Cuando se agrede solo con información, el culturista crece en cama. Estaba como un culturista profesional que estaba en Samir y me decía, Javier, no sé qué me pasa, estoy creciendo. Y te levantabas y el tipo estaba el doble. Y esto es una cosa que lo veíamos con varios, no es una cosa que lo vi yo, ¿no? Y bueno, pasa siempre, ¿eh? En lo previo a la competición es muy factible que el culturista esté de puta madre y una hora antes de la competición se va al tacho. Tiene un masacote y una hora antes lo consume. Y esto lo hemos visto dando clases también, ¿no? Con culturistas. Ver los que crecen y ver los que decrecen en la misma clase. Tiene que haber habido entrenamiento de por medio, ¿no? Si tú estás de base, nunca has entrenado, no te va a pasar eso. ¿Por qué? Porque no tienes la lesión estructural. ¿Entiendes? Si tienes la lesión estructural y has estado entrenando con pesas, es muy factible que luego puedas crecer sin necesariamente tener que matarte. Con la misma información que estamos trabajando. Esto es justamente por la información, las simultáneas interacciones de las decenas de miles de movimientos reflejos proteicos que se producen en la membrana, cada uno de ellos en respuesta a una única señal ambiental, origina en su conjunto el comportamiento complejo de una célula viva. Estamos hablando de movimientos reflejos proteicos, ¿sí? De una única señal ambiental. O sea, están hablando, y ya ahora vamos a ver, que las proteínas son como antenitas que captan la información del medio ambiente, la meten en la célula y la célula se adapta. Bueno, vamos a ver. Ocurre que los organismos individuales viven en comunidad cuando comparten su conciencia, coordinando su comportamiento mediante la liberación de moléculas señal en el ambiente. O sea, mandan moléculas informáticas las células. O sea, repito, esto para mí no es verdad, pero sí es una información interesante porque se relaciona con algo con lo cual yo trabajo, que es la percepción. ¿Entiendes? Y que si nos ponemos a trabajar, todos van a enganchar eso. Dice, me enseñas a percibir, tú ya sabes percibir, lo que te voy a enseñar es a no pensar, joder. Percibir, percibe, lo que pasa es que si tu pensamiento es más fuerte que tu percepción, hace más ruido, pues vas a hacer más caso al pensamiento, ¿sí? A los 40 bytes le vas a hacer caso y no a los 20 millones de bytes. Que te están diciendo, no, no vayas, no, no, es que debo, es que tengo, y bueno, ve. Ya está, la cagada. Entonces, más, ¿eh? La cagué. La cagaste, claro.
más de lo mismo. El flujo de moléculas señal entre los componentes de la comunidad proporcionan una mente elemental constituida por la información coordinada que comparte cada célula. Cada célula entonces se encarga por sí sola de aceptar la información del medio y de ejecutar su comportamiento, pero esta unión en comunidad supone el establecimiento de una nueva política. En función del cerebro sería coordinar, la función del cerebro sería coordinar el diálogo de moléculas señal entre los componentes de la comunidad. En las formas de vida más conscientes y evolucionadas, el cerebro posee un nivel de especialización que percibe que todo el conjunto de la comunidad se sintonice con el estado de las señales reguladoras. El conjunto de la comunidad es el conjunto de células. ¿Sí? Ya lo marqué, él percibe, el cerebro, ¿sí? El sistema límbico en la evolución llegó el sistema límbico llegó en su evolución llegó a la aparición de un mecanismo único que convertía aquella comunicación mediante señales químicas en sensaciones que todas las células de la comunidad podían ya experimentar. Estamos hablando de sensaciones en la célula. En nuestra mente consciente esa experiencia, esas señales se sienten como emociones. O sea, no solo se interpreta el flujo coordinado de moléculas, señal, sino que se generan emociones manifiestas a través de la eliminación controlada de señales reguladoras por parte del sistema nervioso. Entonces, si estamos con el coco cuadriculado, con la parte química, física, sí, tío, ¿qué quieres que te diga? Sería interesante que investigues. ¿Sí? A ver, tenemos una costumbre nosotros los humanos que cuando estamos aferrados a una creencia que nos mantiene con vida, ni de coña somos capaces de escuchar otra. ¿Vale? Nada, esto es una tontería. Ay, ¿cómo sabes tú que es una tontería? Joder. ¿Sí? Cuando dijo un paisano la tierra es redonda, también era una tontería. ¿Vale? Entonces, si está basada la ciencia en experimentación, la experimentación será porque hay nuevos horizontes que alguien descubre. Gracias a esos horizontes descubiertos, ¿sí? Es que se va generando progresión, se va cambiando. Bueno, tienes un horizonte para ver. No te digo que digas que es verdad, pero sí que lo investigues. ¿Ok? Cualquier persona que pueda negar esto se está negando evidentemente a sí misma, porque percepción tenemos todos. ¿Sí? Cualquier persona, hombre o mujer, que siente la sensación de celos, es una percepción. Y a ver quién no tiene celos, o lo tuvo. ¿Vale? La sensación de a ver esa ropa. Si no le pasó a alguien, que me avise, por favor, ¿eh? Y eso, si no es percepción, dice, bueno, pero mira cómo se viste. Ya, pero ¿y de dónde sacas tú que porque se viste así tiene que ser algo? Algo estarás sacándote de tu coquillo, chaval. O te lo imaginas, percepción, o lo percibes, percepción. Cualquiera de las dos cosas es parte de la percepción. ¿Estás imaginando? ¿Qué estás imaginando si no te ha dicho nada? Te dijo Pepe luego... Y el caso es que vivimos el 98% de la vida imaginando. Claro. Entonces luego, lo que planteo es, si tú sabes que eres un capo en algo, ¿bien? Sería interesante justamente que antes de negarlo, como eres un capo, y eres un capo inteligente, y esto es una nueva frontera, pues utiliza tu inteligencia para corroborar que esto no es así. Pero a nivel de inteligencia no es coherente que tú niegues algo que puede ser un campo de futuro. ¿Bien? Si yo soy un sabio en algo, justamente mi sapiencia y sabiduría se basa en que yo tengo capacidad de ampliar mis territorios, no de quedarme con la cabeza en punta. ¿Sí? Me parece, ¿no? Que un científico justamente es un gran investigador, ¿no? Es un visionario, es un investigador, es un tipo que tiene muchos huevos, que se mete en todo, ¿no? Entonces, si yo te doy esta información y tú te arrugas, bueno, pues ya me dirás qué haces, qué estás haciendo, ¿no? Porque detrás de esto, como detrás de la física cuántica, si estamos investigando, no podemos negar nada de esto.
Una cosa es que yo tenga, justamente, en base a mis creencias, mi vida asegurada y atada, vale, pero eso no significa que no haya otras cosas que existan o puedan existir. ¿Vale? O sea, ser exclusivistas no da, es el sinónimo de estar acojonados. ¿Vale? Y se lo dice un acojonado. Vamos allá. Caldet estableció claramente que la mente no estaba localizada en la cabeza, sino más bien distribuida a lo largo y ancho del cuerpo en la forma de moléculas señal. Y además tenemos la posibilidad, mediante la autoconciencia, de poder utilizar nuestro cerebro para generar moléculas de emoción y liberarlas en el sistema. Como vimos, todas las proteínas de nuestro cuerpo son un complemento físico o electromagnético de algo presente en dicho entorno. Así que, puesto que somos máquinas compuestas de proteínas, somos por definición una verdadera imagen del entorno. Esto es del mismo universo. Pues tienes ahí para investigar, ¿no? O sea, es información. No es que sea esto, pero, tío, es que te están dando información. Yo te estoy diciendo que sientas, y parece que hay gente del otro bando que se está metiendo a tope en esto, en la parte química, ojo. ¿Entiendes? Y si tú percibes y te funciona, pues te vas agarrando con esto. Luego, si te quieres ilustrar, a ver por dónde andan investigando estos tíos, porque este hombre está generando acá, nos está diciendo que somos máquinas, ¿sí? Porque hay una función que hace la célula, que no la veremos, que es una función mecánica. En realidad es electroquímica o electromecánica, ¿vale? Con relación a las proteínas, funcionamiento que tienen las proteínas. A ver, un brazo se mueve en forma mecánica, ¿sí? La diferencia es que es biomecánica porque esto tiene una regeneración continua, pero es un símil a una palanca mecánica, no tiene más. Entonces, si hay una estructura que por un tubo mete algo y ese algo lo transforma en algo, pues quiere decir que ese tubo hace un movimiento mecánico. ¿Sí? Tiene un agujero, un tubito y entra una bola. Cae y no sé qué hace. Vale, pues es mecánico, joder. ¿Vale? No entra por energía, entra físico. Entra una molécula física dentro de la propia molécula dentro de la propia por la proteína. Canal. Proteína. Por acá adentro entran las cosas físicas. Piel. O en membrana celular. Entonces, estos compuestos son como anzuelos que perciben, o como antenas, mejor dicho, que perciben el entorno, ¿no? Gracias a la doble capa de fosfolípidos, la membrana plasmática muestra una permeabilidad selectiva a las moléculas hidrosolubles y se hace permeable a las moléculas hidrófilas y polares. Las proteínas actúan como receptores de moléculas externas a la célula, como receptoras de información y como marcadores específicos en los procesos inmunitarios. Además, canalizan y posibilitan el transporte de iones y de ciertas moléculas a través de la doble capa. Ya, a mí lo que me interesa es esto. Información. ¿Qué es información? Información. Entonces, estamos hablando de una estructura basada en información, porque si no hay información, obviamente que esto no está. Dependemos de la información del entorno, ¿sí? Dice, lo más lindo es que a la célula, si le sacas el núcleo, esto lo dice Lipton, no lo digo yo, Si hay otro que ha hecho otra cosa, pues bueno, no sé, esto lo hacen, estoy hablando por boca de otros, yo no lo he hecho, pero simplemente sí sé que existe la percepción y acá parece que hay alguien que está explicando el mecanismo. ¿Vale? Entonces dice, a la célula, esto es la membrana de la célula. A la célula la abres, le quitas el núcleo y la célula no se muere. Vive 3 o 4 semanas. ¿Sí? Pero si le quitas esto, la palma al toque. Y con el hombre saca el cerebro, ¿sí? No el tronco, sino la parte superior, como ha habido lesiones, ¿no? Bueno, el tío, lo más lógico es que no se muera.
¿sí? Si le quitas toda la piel a una persona, ¿qué pasa? Esto que se quema en el 90% del cuerpo, falta siempre. ¿Por qué? Porque si no utiliza esto. Entonces, a mayores decimos, con esto que yo estoy recibiendo una información, hostia, qué importancia tiene el ectodermo superficial, porque esto es la piel de la célula, y esto es mi piel. Si me quitas la piel me muero, si me quitas el cerebro no. Hostia, que es lo mismo. Si somos 60 millones o 50 millones de células que hacen a una, y para una de ellas lo importante es la piel, obviamente para mí también la piel. Entonces, ¿se acuerdan lo de los 5 gramos? ¿Se acuerdan de la magia de un masaje relajante? De un masaje sensitivo, de un masaje sensorial. Que es magia para aquel que tiene un impacto en ese tejido y o relacionado con otro. Pero no es para todos, ¿eh? O sea, no es que vamos a curar con el masaje, que eso es una estupidez mental también, no es cuestión de curar. Te están diciendo que es información, que lo que vamos a hacer es meter información en el organismo para que cambie la fase de lo que está haciendo. La fase de lo que está haciendo es una fase sintomática, donde tú te dijeron a ti que eso era un mal, y porque tú en la cabeza quieres que alguien te lo quite, pero no te lo va a quitar. Podrá interferir en la información de tu sistema para que ese síntoma, que es una información, cambie de fase. Pero no para que te cure, porque lo que tienes es una reactividad informática de tu organismo, joder. ¿Vale? O sea, esto no es cuestión de Hammer, es cuestión de que estos tíos ya te lo están contando, ¿entiendes? Entonces tenemos un síntoma, tenemos una contractura, tenemos un lo que quieras. Es una adaptación orgánica a el medio. Y no hace falta Hammer. Aquí ya hay información como para poder empezar a tener, para poder empezar a mirar, quienes no estén a por la labor de Hammer, para empezar a mirar a otro lado, que es, mira, Lipton está hablando de esto, Lipton y otros científicos. Bien. El Lipton luego se mete en la parte, en el libro cuando lo vean, entra en la parte ya más espiritual, religiosa y demás, ¿eh? Bueno, cada uno elige lo que se le va a dar. Se dice, ¿cómo se hizo esto? ¿Quién hizo esto? Yo personalmente no tengo ni idea, que realmente tampoco me interesa. Pero a quienes les interesa y buscan, pues bueno, pueden poner el nombre y apellido a quien hizo esto. Bien, da igual. En eso no entramos porque realmente, pues eso es una cosa personal, ¿vale? Evidentemente alguien lo debe haber hecho. Está, así que duda no tengo de que alguien lo hizo. En lo que sí tengo claro, no tengo ni idea quién lo hizo, y menos para qué. Pero que está y que tiene unas funciones, eso sí lo podemos corroborar. Y con eso nos metemos. Entonces acá tenemos bolitas de colesterol, glucoproteínas que salen hacia el exterior como antenas, ¿sí? Lo mismo dentro de la propia célula, ¿sí? Tenemos glucolípidos, fosfolípidos que hacen a la capa superficial de esta membrana. Y en el libro de Lipton pues hace un desarrollo técnico de eso, ¡pum!, de la hostia. Que bueno, si te interesa el tema puntual, pues ahí lo tienes para ver. Y personalmente, bien, detalles, ¿no? En realidad esto es un detalle para quienes tengan dudas de que el cuerpo es información, para que tú, que eres un coco en esto, investiga ahí, joder. Yo no investigo ahí porque yo no soy biólogo, ni nada que se le parezca, y menos bioquímico. Pero si tú eres eso, pues investiga ahí, joder. Ahora sí no me parece lógico que esto esté ahí, que haya gente que esté en eso y que se niegue de base. Eso no me parece lógico. No digo que sea verdad, pero no me parece lógico que no se investigue. ¿Sí? Por lo menos habría que ir a darlo a Lipton, que es el tío que está con el tema. Y que aparte de ser profesor de biología, está no solamente en células madres, sino que también en clonación de bichos, ¿vale? Algo debe saber de esto. Y encima el tipo está en vigencia, ¿no? Entonces pues me parece que son elementos o personas que nos están dando unas pautas para que nosotros, que estamos sí directamente trabajando con información a pleno, tengamos la posibilidad de investigar ya con una base técnica, ¿no?
La principal característica de esta barrera es su permeabilidad selectiva, lo que le permite seleccionar las moléculas que deben entrar y salir de la célula. De esta forma se mantiene estable el medio intracelular, regulando el paso de agua, iones y metabolitos, a la vez que mantiene el potencial electroquímico, haciendo que el medio interno esté cargado negativamente. La membrana plasmática es capaz de recibir señales que permiten el ingreso de partículas a su interior. O sea, para nuestros cerebros cuadriculados, primero, te está diciendo señales. No está diciendo está recibiendo partículas, no, está recibiendo señales. ¿Vale? Percepción, está claro. Y evidentemente estas son las antenas y todo este es el órgano que utiliza la piel para recibir esas señales, como la cosa esta tiene un aparatito para recibir el wifi del ¿cómo se llama? La centralita que es el router. Entonces nosotros tenemos el mismo sistema, pero la diferencia es que esto tiene un chip específico y nosotros somos cada una de las células, cada una de las pieles de esas células son un wifi, un captador de información. Pero a su vez, y aquí no se habla, somos emisores. Que aquí no está. O sea, somos antenas. ¿Eh? Somos antenas. Ya, somos antenas que captan, antenas que reciben. Lo que pasa es que acá estamos hablando de la recepción, pero no de la emisión. Porque dice, recibe señales, sí, ¿y quién manda las señales? Otra célula. ¿Y por dónde? ¿Está? O sea, recibimos información a nivel de capa celular. Me parece muy bien, han encontrado la parte química, la parte mecánica de eso. ¿Y la parte mecánica de la emisión? Basta. Porque recibe señales. Ya, ¿y quién manda la señal? ¿Cómo? ¿De dónde sale la señal acá? Claro, porque si yo recibo emociones, también transmito y transmito emociones. Claro, entonces me están dando la parte de la recepción, porque es el hecho que se evidencia. Pero no se puede corroborar de momento cómo es que se genera la emisión de esa información. Pequeño detalle que no está escrito y que tampoco habla Lipton. ¿Okay? La emisión de la emoción. De la emoción. Claro. ¿Qué hace? ¿Qué es la emoción? Es información. Ya, ¿y quién emite? Porque ahí debe emitir el router. Ya, ¿y tu router cuál es? La célula. Sí, ¿dónde? No, de momento parece ser que no es que es un misterio, que ni se habló de eso. Yo estaba leyendo, porque decía, bueno, que quiero ver el emisor, joder, que es que me interesa. El emisor ni pata. Entonces, claro, es que son elementos totalmente... O sea, no puedes tú ver la información. Puedes en algunos casos percibir las cosas que se conmueven, que se modifican por ella. Pero lo que lo produce es muy complicado de verlo. Porque tampoco sabemos el router que manda información, cómo hacen, qué es la información. Si como informática es 0 y 1. Ahí no hay. Ya, pero eso es una forma intelectual para intentar entender algo, darle forma a algo. Por eso. En realidad no lo tiene. La información todavía no tiene una definición. Porque todavía no se ha visto la información. La información se percibe, la información se transmite en cosas, se transforma en cosas, pero no se ve. ¿Sí? Es como querer ver la electricidad, tampoco la vas a ver, joder. La vas a sentir, pero no la vas a ver. O el sonido. No ves el sonido, no ves la... Pero el sonido lo podríamos ver, por ejemplo, cuando rompe un avión la velocidad, Sí, pero se percibe el movimiento. Pero ahora estamos hablando y no estamos viendo las palabras. Ya. Lo podríamos comparar con el sonido. O sea, algo que se transmite, pero que no está. Desde un punto de vista, porque nosotros vemos el efecto del sonido en el aire, pero en realidad el sonido tampoco tiene una